Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión del IEFI. El IEFI es el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, y para los que vienen por primera vez y no nos conocen, ahora les voy a presentar cómo se compone nuestra comisión directiva, pero digamos que la igualdad es el eje transversal que atraviesa todos los temas que tocamos. Hoy tenemos una conferencia sobre economía, pero vamos a tener otra sobre temas ambientales. Tuvimos una sobre justicia social e igualdad de géneros. Mariano Pinedo, en la primera conferencia de este ciclo, habló sobre el peronismo del siglo XXI. Y hay un hilo conductor en todas estas charlas que conforman este curso de formación política, que es la igualdad. La igualdad nos preocupa, la desigualdad también nos preocupa. Por lo tanto, tratamos de que los temas políticos se enfoquen dándole prioridad a los temas de igualdad social, igualdad de oportunidades, igual en el trabajo, en el estudio, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, nuestra comisión directiva, nuestro director ejecutivo es Alejandro Mosquera y Bernardo Carnelli es el secretario ejecutivo, que lo tenemos en pantalla, que es el que está llevando adelante la reunión, el Zoom. Y después nos acompaña el doctor Luis Arias, Fernando Basso, que hoy también está presente acá, que es especialista en comercio exterior, Violeta Burcar Noé, Nicolás Capelli, Darío Caresani, el doctor Lucas Gómez Portillo, Rosana Herrera, Inés Iglesias, Alejandro Marmoni, que es especialista en temas indígenas, al arquitecto Ángel Merlo, que se especializa en los temas de urbanismo y hábitat, Sara Ortelli, Pedro Peretti, Mariano Pinedo, Francisco Tete Romero, Graciela Rosso y Horacio Robelli, que va a ser nuestro disertante del día de hoy. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida a todos, agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación. Los invitamos a que sigan participando del resto de las actividades del IEFI, que visiten nuestra página, institutoigualdad.com.ar. Y nosotros tenemos distintas comisiones de trabajo. Todo aquel que quiera participar en alguna comisión porque conoce el tema, está interesado, bueno, será bienvenido. Se comunican por mail, así como mandaron el mail para hoy para el curso de capacitación, pueden escribir ahí y bueno, sus inquietudes serán respondidas y esperemos conseguir formar buenos equipos de trabajo. Yo estoy a cargo del grupo de capacitación con otros compañeros que son Enrique Icardi, Marta Santore, Silvia Sánchez y Alfredo Giorno, que me acompañan en esta tarea de organizar todas estas reuniones. Bueno, Fernando, cedo la palabra, que vos estás en el tema de la Comisión de Economía, así nos pones ya en tema para la reunión del día de hoy. Bueno, de acuerdo. Hola a todos, todas y todes. Simplemente mi intervención va a ser presentarles dos palabras porque el propio interesado no quiere que abundemos en su récord académico demasiado. Para ponerlos en autos, digamos, de quién nos va a dar la charla de hoy, es el licenciado Horacio Robelli. Bueno, durante el imperio del Ministerio de Economía de Amado Boudou, él fue el director nacional de programación macroeconómica. Es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires en dos facultades, en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Ciencias Sociales. En la Facultad de Ciencias Económicas da Finanzas Públicas, en la Facultad de Ciencias Sociales da Economía. Hasta hace unos años era el titular de una de las materias que a mí me tocó cursar como en ciencia política, que era política económica. Es un patriota, un amigo, lo leemos prácticamente todos los domingos en el Cohete a la Luna. Algunas, en algunas oportunidades también lo leemos en La Barraca, que es nuestro órgano, digamos, de alguna manera, de nuestra revista de difusión de ideas. Pertenece también a la Comisión de Economía del IEFI, y es un amplio conocedor no solamente de lo que habla hoy, de lo que va a hablar hoy de economía, sino que es un profundo conocedor de la historia argentina en particular. Quien lo siga, quien lo lea, verá que constantemente recuerda distintos periodos de la historia. No quiere decir que él los haya vivido todos, porque no es tan grande el hombre, es un hombre joven, pero es un profundo conocedor de la historia argentina, con lo cual le da siempre, le pone un poquito más de salsa picante a sus columnas. Así que nada más que eso, bienvenido Horacio, gracias por compartir de vuelta
tu conocimiento, tus ideas y te dejamos para que escucharte amablemente. Gran profesor. ¿Comienzo? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor. Yo soy medio sordo y escucho con bastante dificultad. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Rubén. Ahí tengo un amigo que me escribe de Tucumán, Mario Coltan, y después un amigo mío de Julio Gesualdo de Chacabuco. Saludos a todos los amigos. La economía argentina ya venía mal desde la época de Macri, porque nosotros veníamos en un franco retroceso. ¿Se me escucha bien, verdad? ¿Se me escucha bien? Bueno, veníamos en un franco retroceso, una franca caída de Producto Bruto y también un franco cierre de empresas. En los 4 años de Cambiemos se cerraron exactamente 24.713 empresas, según informa por aportes la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social. Pero somos 45 millones de habitantes en este país, la tasa de actividad se calcula en un 47,2%, quiere decir que la población económicamente activa, o sea, todos aquellos que estamos en condiciones de trabajar, que trabajamos o no trabajamos porque estamos en condiciones de trabajar, son aproximadamente 21.240.000 personas. A diciembre del año 2019, cuando se fue Macri, en realidad ya estaba Alberto Fernández, a fines de diciembre de 2019, los datos nos dicen que hay solamente 12.076.900 personas ocupadas. Y somos 45 millones de habitantes, 47,2 la tasa de actividad, da 21.240.000, quiere decir que había más de 9 millones de personas que no estaban con trabajo registrado. Así, el dato de diciembre del 2019. Por supuesto, la pandemia empeoró esto terminantemente. La pandemia significó hasta junio, siempre son los datos oficiales, datos de la ANSES, los datos hasta junio cerraron 20.201 empresas. 20.201 empresas cerraron y también se dieron de baja con esas 20.201 empresas, pero aparte otros también que fueron despedidos de su trabajo, se perdieron 315.000 puestos de trabajo registrados. Por lo tanto, la cantidad de trabajadores registrados, según el ANSES al mes de junio, son de trabajadores del sector privado, son 7.565.704 trabajadores. Hay 3.194.000 trabajadores públicos en la Administración Nacional, provincial y municipal, esto sigue igual, pero la merma es en los trabajadores privados, que ya repito, se perdieron 315.000 puestos de trabajo registrados, y esto da que son a junio de este año 7.565.704 trabajadores. El resto son monotributistas o autónomos. Ahora bien, ese no es el único problema. El problema, junto a la gravedad de ese problema de los pocos ocupados que tenemos, es la remuneración. La masa total oficial reconocida en este caso por el Ministerio de Trabajo, reconocida la masa bruta de salario del mes de junio fue de 453.224 millones de pesos. Si a eso lo dividimos por los 7.565.704 trabajadores registrados, quiere decir que el salario bruto en el mes de junio fue de 59.905 pesos. Y el salario neto lo podemos calcular en 49.700 pesos. El salario neto promedio de los 7.565.704 trabajadores que trabajan en el sector privado da 49.700 pesos. Obviamente en el sector público mucho menor, sobre todo en las provincias y en los municipios, mucho menor. 49.700 pesos, pero la canasta básica total para un matrimonio con 2 hijos que viven en la ciudad de Buenos Aires y que un chico está en el secundario y otro en el primario, la canasta básica total que hace el INDEC, otro organismo oficial, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el mes de junio es de 43.811 pesos. O sea que para no ser pobre, una familia necesita tener ingresos por 43.811 pesos. Y estamos diciendo que el salario promedio de todos los trabajadores del sector privado es 49.700 pesos. Quiere decir que hay muchísimos trabajadores que trabajan y no pueden superar el umbral de la pobreza. Ese drama social, una fuerte masa de desocupados, más de 9 millones de personas,
que están en condiciones de trabajar y que no tienen por lo menos trabajo registrado, más de 9 millones de personas, y que la masa salarial promedio del trabajador privado, repito, el público es peor, que el trabajador privado apenas se supera la canasta básica total, el promedio, esto nos está planteando en la cara el grave problema social que estamos viviendo. El gobierno, por supuesto, no actuó rápidamente. Primero actuó rápidamente Reflejo cuando decidió guardar la cuarentena desde la fecha 20 de marzo de este año. Y segundo, sacó programas sociales que fueron fundamentales. El monto puede parecer escaso, pero es un costo enorme para el Estado porque la Administración Nacional se bancó solo de solidaridad absoluta, se viene bancando el enfrentamiento con el COVID-19 y con la asistencia a la población que no tiene ingresos porque está abordando la cuarentena. Se dieron dos planes completos de IFE hasta junio. O sea, no tengo los datos de julio porque tengo los datos oficiales de junio. Hasta junio se dieron 2 programas de IFE de ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos cada uno a casi 9 millones de personas. 2 veces, o sea, esto le salió al gobierno cerca de 180.000 millones de pesos para el IFE, para asistir con 10.000 pesos a casi 9 millones de personas durante 2 veces y ahora están haciendo la tercera cuota. Y en el caso de las empresas, las asisten, hay una asistencia, se llama ATP, Asistencia al Trabajo y a la Producción, este programa que se llama Asistencia al Trabajo y la Producción, abarcó a 2.800.000 trabajadores y a 310.000 empresas. Hubo inclusive empresas grandes, en la segunda se pagaron también 2 cuotas de ATP. En la segunda se le puso como condición que no podían distribuir dividendos ni tampoco comprar títulos públicos o comprar dólares. Entonces hubo un caso muy notorio que es el caso de Techin, que devolvió la partida de plata la segunda vez, la primera se la quedó. O sea que el esfuerzo que está haciendo el Estado para sostener el COVID-19 ha sido importante. Sin embargo, yo le estoy diciendo la asistencia a los trabajadores que están trabajando en las empresas para que le pagarle por lo menos un salario mínimo, en algunos casos hasta 2 veces el salario mínimo, y la asistencia de 10.000 pesos que se le da a los trabajadores precarizados o que están sin trabajo registrado. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina, una cosa totalmente ilógica y que viene heredada del macrismo, hay unas letras, se llaman letras de liquidez del Banco Central, que son a 7 días, que tiene una tasa fija del 36% anual nominal, acumulativa, porque son a 7 días, eso da una tasa del 46,03%, 46% la tasa que le paga todos los meses el Banco Central a los bancos por inmovilizar la LELIQ. El total de LELIQ, que tengo con fecha, esta fecha más reciente, la fecha que tengo 24 de julio, el total de LELIQ es 1.721.191 millones de pesos. 1.722.000 millones de pesos. Lo que más creció durante la época nuestra, durante todo este año, han sido la LELIQ. La LELIQ crecieron un 126,9%. Eso que aumentamos la emisión monetaria es mentira. La emisión monetaria, punta contra punta, la base monetaria de todo este año, hasta el 24 de julio creció solamente un 23,7%. Son 2.262.000 pesos. Creció solamente 23,7%, que en realidad no es muy lejos de la inflación real. Por supuesto, la inflación aparece menos, aparece 13,6 a junio, pero todos sabemos que la inflación real, por lo menos en lo que hace a la canasta del consumidor, debe ser ese número, 23,7%. O sea que la emisión monetaria en términos reales se mantiene. Muy baja, pero se mantiene. En cambio, lo que más creció fue la LELIQ, que creció 126,9%. La base monetaria, la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central, creció 23,7% hasta el 24 de julio. En cambio, las letras que le pagan a los bancos para inmovilizar plata, creció 126,9%. Una desproporción. Cuando uno ve el total del crédito sobre el PBI, yo trabajé en el sistema bancario en la década del 70. Y yo trabajaba en un banco en Buenos Aires, un banco que se llama Banco Juncal, que era un banco cooperativo, venía una vecina con el carrito a hacer la compra y hacía un certificado de depósito a plazo fijo y teníamos que hacerlo con triplicado con papel carbónico. Uno quedaba en el banco, el otro quedaba
como registro y el otro se lo damos, el original se lo damos a esta señora que venía a hacer el depósito de Plaza Pico. ¿Y aquí le prestamos? Le prestamos al mismo barrio, al taller metalúrgico que había en el mismo barrio, o al tipo que estaba haciendo la casa en el fondo para la hija o el hijo que se casaban. El presidente del club Huracán, en ese momento era Seijo, que tenía una zapatería en la esquina. Ese nuestro principal cliente era Seijo, que era el que tenía una zapatería en la esquina de Rioja y Casero. Los que viven en el barrio se deben acordar bien esto. Y sin embargo, el crédito sobre el PBI éramos más de 800 entidades. Nosotros éramos un banco chiquito, el Banco Juncal, un banco cooperativo, ¿verdad? Éramos más de 800 entidades en todo el país. Hoy solamente hay, y éramos del Producto Bruto del 40 o 45% del Producto Bruto era el crédito. El crédito al sector privado era del 40 a 45% en 1974. Y éramos más de 800 entidades, casi todas eran cajas de crédito o bancos cooperativos o sociedades de crédito o sociedades de ahorro mutuo. Hoy solamente son 52 entidades privadas, o sea, tenemos 13 bancos públicos, el único banco municipal que es el de Rosario, y 52 entidades financieras privadas. Y el total del crédito es solamente el 11% del PBI, es el registro más bajo de toda la historia monetaria argentina, es el más bajo de toda la región americana, de toda América, es el más bajo, no existe el crédito en la Argentina. ¿Por qué? Porque estos hijos de buena madre tienen negocio de prestarle al Banco Central. El Banco Central, por movilizar esa plata, si uno cuenta esto no te lo creen, pero el Banco Central, para que no presten los bancos, le da 60.000 millones de pesos, en realidad más, 64.000 millones de pesos le da todos los meses, fundamentalmente a 10 bancos, que tienen nombre y apellido. 4 son teóricamente nacionales, el Banco Macro y el Banco Galicia, pero ahora nos enteramos, porque lo dijo Larry Fink, que es el presidente de BlackRock, que BlackRock tiene participación junto con los Carvalho y los Britos en el Banco Macro, y junto con los Ayerza, los Brown y los Casani en el Banco Galicia. Por supuesto, el otro banco es el Superville y el otro es el Credico. Esos 4 bancos, más 6 bancos privados. El Banco Santander Río, el Banco Bilbao Vizcaya, el Citibank, el HSBC, no se llama lo que yo cerré para que no me rompiera. Me perdí. El Banco Citi, el ICBC, que es el banco chino, es el primer banco por volumen de depósito del mundo, que acá lo que financia básicamente la actividad de los chinos. El HSBC, esos bancos, esos 10 bancos reciben todos los meses, mayoritariamente esos 10 bancos, 60.000 millones de pesos por no prestar. Le están asistiendo 90.000 millones de pesos el Tesoro de la Nación a 9 millones de personas a 10.000 pesos por mes, y a su vez le da el 60% de esa plata a los bancos. Las reservas internacionales decrecieron muy poco, decrecieron un 4,1%, al 24 de julio son de 43.360 millones de dólares las reservas internacionales del Banco Central. Entonces tenemos un sistema financiero perverso que no presta, no financia, el crédito no existe, nadie tiene crédito, se han roto cadenas de pago, hay cúmulo de rechazos, y sin embargo no reacciona el sistema financiero porque está muy encorsetado en seguir haciendo la misma política con Macri, profundizada y deteriorada por la cuarentena. El sector público. Ayer se trató en la Comisión de Presupuesto la ley de presupuesto 2020, que en realidad tomaron el presupuesto 2019, como tuvieron tiempo a hacer un proyecto de ley, la enmendaron, la corrigieron y mandan para que va a ser la ley de presupuesto de este año. Lo primero que le tengo que decir es que hasta junio el Estado gastó 3.160 millones de pesos. Sé que economía es muchos números y es pesado. Voy a tratar de hacerlo lo más o menos posible, pero gastó el Estado Nacional los primeros 6 meses del año, es el informe que manda la Comisión de Presupuesto de Hacienda para tratar el presupuesto 2020, 3.160, o sea, 3.160.000 millones de pesos. 3.160.000 millones de pesos. En dólares esos son 31.600 millones de dólares. 3.160.000 lo que gastó. El grueso fue para equipar los programas de salud, equipar hospitales, transferirles a las provincias para que tuvieran programas de salud. El 80% del gasto está demostrado en las planillas que enviaron. A Alejandro Mosquera yo le mandé las planillas que presentó el gobierno ayer. En realidad presentó el 28 de julio. El
que presentó anteayer, las planillas demuestran que el 80% del gasto, reconfiguraron todo el presupuesto, y el 80% del gasto presupuestario de estos equivalentes a 31.600 millones de dólares se usaron para bancar al coronavirus y asistir a la población. O sea, acá vos tenés... Mami, sacame esto. Aguárdame un segundito. O sea, vos tenés el problema gravísimo de que el Estado le está bancando solo esta situación y esto le produce un terrible déficit porque ese gasto, al caerse el nivel de actividad, como el grueso del sistema impositivo nuestro está atado al nivel de actividad, se cayó también la recaudación. Por lo tanto, el déficit fiscal acumulado al primer semestre fue de exactamente 1.308.686 millones de pesos. Esto en dólares serían más o menos unos 13.300 millones de dólares. Y lo que ellos proyectan, lo que mandaron ellos para hacer el presupuesto 2020, que el gasto público total de 2020 va a ser el equivalente... Un segundito. A 7.391.000 millones de pesos. Ese va a ser el gasto público total de este año. O sea, el doble, la primera parte, había muchos que gastaron 3.160.000, para todo el año van a gastar, el presupuesto va a ser 7.391.000 millones de pesos. En dólares eso serían unos 74.700 millones de dólares. Tuvieron que hacer un recálculo del Producto Bruto y lo bajaron, porque obviamente al subir el dólar baja el PBI y encima la caída del nivel de actividad. Todo esto hace que el Producto Bruto nuestro sea solamente de 28.800.000 millones de pesos. En dólares, el Producto nuestro pasa a ser 290.000 millones de dólares. Recordemos que la deuda externa nuestra es 343.000. La deuda quedó congelada ahí, en 343.000 millones de dólares, pero nuestro Producto Bruto se cayó, con lo cual la deuda supera ampliamente el Producto Bruto Interno argentino. 343.000 millones de dólares la deuda bruta externa total, y ahora el nuevo cálculo que hizo el gobierno da 290.000 millones de dólares y monedas el PBI. El total del gasto público sobre el PBI es más o menos un 25,6% del producto, que era lo que más o menos venía siendo el gasto público de la Administración Nacional sobre el PBI. O sea que el gasto público de la Administración Nacional no es que aumenta, sino que se reconfigura para tratar el COVID-19 y asistir a la población. Por un lado. Y por otro lado, el déficit se agrandó porque se cayó la recaudación, porque está atado a nivel de actividad. Sean paradojas muy lamentables porque el gobierno en el presupuesto, y lo tiene que mandar por ley, está pidiendo que le autoricen a tomar deuda. La deuda entonces que le va a quedar, el déficit que está previsto, el déficit fiscal para todo el año, le voy a decir en dólares para que parezca más fácil, van a ser 13.000 millones de dólares. El déficit fiscal de este año van a ser 13.000 millones de dólares. 10.000 están pidiendo autorizar que el Tesoro de la Nación coloque una letra intransferible en el Banco Central. Lo mismo que hizo Kirchner cuando le pagó al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan que colocó una letra de 10.000 millones de dólares, que era una letra intransferible, y con eso le pagó al fondo? Bueno, acá lo mismo. Está pidiendo que autorizar colocar esa letra intransferible en el Banco Central por 10.000 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal que implica el COVID-19 y la asistencia a la población. Y 3.000 millones de dólares lo van a hacer así. 1.500 millones de dólares va a ser colocado en pesos, pero 1.500 millones de dólares se coloca en dólares. Van a colocar un bono de 1.500, o varios bonos, pero que van a sumar 1.500 millones de dólares. O sea que volvemos a, en vez de desandar lo que había propuesto el gobierno apenas asumió, desdolarizar la economía, desandar el camino de tomar deuda en dólares y comenzar a tomar deuda en pesos, lo que hace ahora es va a colocar un título por 1.500 millones de dólares en dólares. Paralelamente, la provincia de Buenos Aires está tratando de aumentar su deuda externa, que son casi en pesos y en dólares, el grueso es en divisas, casi 10.000 millones de dólares. La provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicillof, y sin embargo está tratando de colocar un bono por 500 millones de dólares. Es cierto que ahí con organismos internacionales de crédito, 500 millones de dólares se endeuda nuevamente en dólares. El déficit fiscal para tratar el COVID-19 y la asistencia a la población provoca déficits en la provincia, en todas las provincias. Tomo la provincia de Buenos Aires porque es físicamente la más próxima,
y por la magnitud del monto que tienen que endeudarse, 500 millones de dólares, y la Nación 1.500 millones de dólares. Obviamente la solución de esto es, en el caso de la Nación, hay un proyecto de ley de Carlos Heller que prometió alguna vez meterlo, que prometió meterlo en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, pero el proyecto de ley existe, con lo cual grabarían a 12.000 personas físicas, 12.000 personas con nombre y apellido, que declaran un patrimonio mayor al equivalente a 3 millones de dólares. 12.000 personas en la Argentina declaran ante la PIB tener un patrimonio mayor de 3 millones de dólares. Cobrarle nuevamente la tasa de bienes personales de 2,25% anual, y eso, según los cálculos que hizo la gente que trabaja con Carlos Heller, significarían 300.000 millones de pesos de ingreso al fisco, o sea, 3.750 millones de dólares aproximadamente. Con esos 3.750 millones de dólares, ahí el gobierno no tendría necesidad de endeudarse en estos 1.500 millones de dólares. Pero repito, hay que concientizar a los diputados y senadores que aprueben esa ley, que aprueben ese proyecto de ley, que le hagan ley ese proyecto, para que se puedan cobrarle a 12.000 ricos de este país, que, digamos, pongámosle en el caso Roca, Bulgeroni, o Pérez Compano, Ornoquian, o Midling, para ellos perder $1 millón no es nada. No van a ser ni más ricos ni más pobres. Roca reconoce activos por más de 3.000 millones de dólares. Perder $1 millón no es nada. Entonces, para ellos no va a ser ni más pobre ni más rico, y el Estado, con esa plata, va a poder dar algún grado de respuesta mejor de la que vino dando hasta ahora, que hizo todos los esfuerzos con el personal público, el personal de salud. Han muerto médicos, han muerto personal paramédico, con el riesgo de poner su vida permanentemente puesta en el tema y ni siquiera han recibido una moneda de los ricos de este país que sacan la riqueza de este país. De paso, digamos que, como reconoció el Banco Central de la República Argentina, la actual administración, conducida por Miguel Ángel Pese, se fugaron durante los 4 años de Macri 86.200 millones de dólares. Si un país que fuga 86.200 millones de dólares no tiene problema de ahorro, no tiene necesidad de buscar inversión real directa afuera, no tiene necesidad de nada. Con volcar parte de esos 86.200 millones de dólares, todos estos problemas que estamos hablando no existirían. Pero esa fuga de capitales, obviamente que tiene nombre y apellido, y el gobierno lo sabe. Que no lo sepamos nosotros nos informaron que había 6 millones de personas que compraron los 4 años de Macri 86.200 millones de dólares. Pero también nos informaron que los 100 primeros compradores compraron por 24.700 millones de dólares. Y los 1.000 primeros compradores compraron por el 60% del total de esa deuda de 86.200 millones de dólares. O sea que el gobierno sabe con nombre y apellido, lo puede llamar y puede pedirle el sacrificio que contribuyan con el erario público. Uno quiere creer que esta ley finalmente va a salir, por una cuestión de que somos una misma sociedad, pero claro, mientras ni Clarín, ni La Nación, ni los grandes medios digan nada, estos van a quedar en silencio y van a creer que el problema es un problema fiscal y que lo tiene que arreglar el Estado, sin darse cuenta que la única forma que tiene de arreglarlo y para que el Estado no se vuelva a endeudar es que ellos contribuyan con el impuesto. Es más, es peor todavía. Se le dio una moratoria, yo no quiero amargar la vida a nadie, pero se le dio una moratoria. A Galaspime está bien que la moratoria, pero la agarra Molino Río de la Plata, después Fernando va a hablar de esto. La agarra Molino Río de la Plata porque Molino Río de la Plata divide su empresa en dos partes. Molino Río de la Plata que viene al mercado interno y que obviamente, como se cayó el consumo interno, se cayó el consumo de la venta de harina y de aceite. Pero tiene Molino Agro, que es la parte de división de exportación, y es está entre los 10 primeros exportadores de grano de la Argentina, después Fernando lo va a desarrollar a ello. Molino Agro tiene ganancia. Y sin embargo, estos tipos piden, es una locura, pues, están pidiendo la moratoria para Molino Río de la Plata, porque no pagaron aportes previsionales y se quedaron con el IVA a la gente, y están pidiendo moratoria. Miren el grado de desfachatez que tiene estos tipos. Y sin embargo, Molino Agro, la división Molino Agro, que da ganancias, seguramente que van a hacer los balances de tal manera que la pérdida pase siempre para Molino Río de la Plata y la ganancia quede del lado de esa forma va a poder financiar esa moratoria. Lo que hace Molino Río de la Plata, lo que hace Pérez Compán, que ahora es el dueño de Molino Río de la Plata y Molino Agro, lo hacen en mayor o menor medida todos. O sea, están quedándose con el IVA que pagó el consumidor y sin embargo
están pidiendo moratoria y a su vez a los ricos, cuando le pedí que asistan al Estado, se hacen los tontos. Y lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires es aberrante porque en enero de este año el gobernador Kicillof trató de aumentarle, no hizo ningún ajuste, trató de aumentarle lo que pagaban los sectores más ricos de los terratenientes de la provincia de Buenos Aires, una de las tierras más fértiles del mundo. Ahí tenemos unas 25 millones de hectáreas cultivables. Por el Código Fiscal sabemos que son 211 familias y sociedades, 211 familias y sociedades, la dueña de más de 11 millones de hectáreas cultivables en la provincia de Buenos Aires. Esto Rubén lo puede desarrollar mucho mejor que yo, pero bueno, pero ya que me toca hablar a mí, le digo, entre ellos están los Blanco Villegas, tienen 25.000 hectáreas en Tandil. Cuando uno va a ver cuánto pagaron de impuestos de inmobiliario rural el año pasado en la provincia de Buenos Aires, 10.000 millones de pesos. ¿Cuánto pagaron hasta junio de este año? 6.000 millones de pesos. El año pasado fue el 2,66% de la recaudación de impuestos propios de la provincia. Los impuestos provinciales, el 2,66%. El impuesto a los ingresos brutos, 73%. ¿Cuánto recauda este año el impuesto inmobiliario rural? 6.000 millones de pesos. Es el 3% de la recaudación propia. El impuesto de ingreso bruto, el 73%. Lo vemos en el IVA. El IVA, con la evasión que tiene, sin embargo, significa el 10% del Producto Bruto. El mayor impuesto que se recauda es el IVA, el impuesto al valor agregado, es el 10% del Producto Bruto Interno Argentino. ¿Cuánto se recauda de impuesto inmobiliario rural en todo el país? 0,3% del PBI. 10% a mí, que no tengo capacidad de ahorro, que todo lo que gano lo gasto, porque cuando voy a consumir algo tengo que pagar el IVA. Compro una lata de atún, lo que quieran ustedes, y tengo que pagar el IVA. El 10% del Producto Bruto de la recaudación del IVA. Y los ricos de este país, que los terratenientes, que creen que el sol, la lluvia y los arroyos que pasan por su tierra le pertenecen solamente a ellos, contribuyen solamente con el 0,4% del PBI al consolidado de los ingresos nacionales, provinciales y municipales. Dicho esto, pasamos al tema de la deuda. El tema de la deuda del gobierno nacional la dividen la deuda con el Fondo Monetario Internacional, unos 44.000 millones de dólares, la deuda externa en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera, 64.200 millones de dólares, a 66.000 y pico, le hacen una quita de 2.000 millones, quedan 64.200 millones de dólares, 64.200 millones de dólares, y ahí esa deuda se supone que el grueso de esa deuda está en poder de los fondos de cobertura, que son los fondos de pensión que ya conocemos todos, BlackRock, Grand Mercy, Asbore, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, todos estos fondos que son los saqueadores de la Argentina y que son los que le vienen corriendo el arco a medida que el gobierno iba proponiendo. Recordemos todo rápidamente, la primera propuesta que le hace el gobierno por Zoom, porque ya estamos en cuarentena, por Zoom le hace a los saqueadores, el representante de BlackRock, que se llama, dejó de serlo después de ese día, que se llama Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez había sido el subsecretario de Finanzas del presidente Calderón de México 2006-2012. O sea, pasa de ser funcionario a ser miembro de BlackRock, a ser representante de BlackRock en América Latina. Le dijo claramente al ministro Guzmán, ustedes no saben con quién se meten. Pero peor estuvo el abogado Denis Racinski, que todos lo conocemos porque fue el abogado que embargó la fragata Libertad en octubre del año 2012. Y ahí se mostró que la fragata no era comercial y la tuvo que largar. Pero el que puso como representante legal, en ese caso de Ponzi, que trabajaba para NML, ahora trabaja para otro fondo acreedor de la Argentina, y le dijo claramente al ministro Guzmán, le dijo cosa que yo no veo que se repita en los medios, teníamos que tenerlo en claro, le dijo, nosotros no queremos esta propuesta, nosotros queremos una propuesta con un ajuste que le duela al pueblo argentino. Que le duela al pueblo argentino, lo dijo en un perfecto inglés, que yo que soy un alumno que estudié solamente el secundario, lo puedo entender. Que le duela al pueblo argentino. Entonces, es más, después lo amenazó a Guzmán, le dijo, nosotros discutíamos con el ministro de Economía de Grecia, y yo sigo estando acá y el ministro de Grecia no está más.
a lo cual Guzmán le respondió, no es una propuesta mía, sino es una propuesta del gobierno argentino. Y aquí hay que reconocer que Alberto Fernández, pese a todo, lo sigue bancando, y cuando el otro fue, cuando el ministro Martín Guzmán fue ahora el 6 de julio, no fue, sino que presentó, también vía Zoom y vía correo, presentó la propuesta ante la SEC, que es la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, de propuesta de pago, es esta última propuesta, es la quinta y última propuesta que hacemos, y dijo que no iba a haber otra propuesta, porque era la última. En la reunión que hizo con el Consejo de las Américas, día más tarde, el presidente Alberto Fernández ratificó que era la última propuesta, a la cual no habían pasado 48 horas del 6 de julio, Larry Fink dijo que se oponía a esa propuesta y dijo que él tenía el 36% de las creencias, y ahora dice que va por más. El gobierno, hay varias diferencias, sería muy largo contarlo ahora, pero el gobierno lo que está buscando es una cláusula llamada Pacman, que le permite acordar con unos sí y con otros no. Con que el gobierno tenga el beneplácito, el 50% de los acreedores, con la última propuesta que hizo, ya arranca. Tiene que tener por lo menos el 50% de la mitad. Y con la otra mitad iremos a juicio y lo perderemos seguramente, porque la justicia norteamericana o de Tokio o de Londres, básicamente la de Wall Street, básicamente una jueza que reemplazó al juez Tomás Griesa, que fue el juez del segundo distrito Manhattan Sur de Estados Unidos, Loretta, no me acuerdo el apellido. Bueno, esta jueza que reemplaza seguramente va a fallar a favor de eso, porque para eso están los jueces, para fallar para quien le paga. Van a fallar a favor de ellos, o sea que ahí vamos a tener, bueno, pero va a ser un problema, vamos a tener entre 2 o 3 años, y nos permitió entre mientras salir de este pozo en que estamos, que es esto que tenemos 9 millones de personas tienen que estar asistidas por el Estado porque no tienen trabajo registrado, o sea, salir del pozo en que estamos para poder demostrar ahí en nuestra condición y empezar a pagar realmente lo que podamos pagar. Por último, como quinto punto, y acá también Fernando se podría desarrollar mejor que yo, es un tema que desarrolló bien Fernando, que es el comercio exterior argentino. Nosotros tenemos un superávit comercial porque está frenada la economía interna, se deja de importar muchísimas cosas porque está frenada la economía interna, pero hacia afuera se sigue creciendo, afuera seguimos vendiendo alimentos. Por un lado, tuvimos la cosecha récord 2019-2020 de 147 millones de toneladas de granos. 147 millones de toneladas de granos. Sin embargo, cuando uno va a ver lo que informa Ciara y SEC, Ciara la Cámara de Industria Aceitera, exportadora de aceite, y SEC la Cámara de Exportadores de Cereales, resulta que ellos a junio declaran exportaciones por 9.300 millones de dólares, cuando la cosecha 2018-2019, que tuvieron sequía, que fue notablemente menor que estos 147 millones de récord de toneladas, el segundo récord de producción agraria de Argentina, habían vendido 10.718 millones de dólares en los primeros 6 meses del 2019. Y acá en los primeros 6 meses del 2020, 9.307 millones de dólares. Hay una baja del 15,16%. Están pisando la liquidación de las exportaciones. A lo que se suma, que esto Fernando lo conoce mucho mejor, el hecho de los beneplácitos que le había dado la gestión de Macri, de liquidar primero de 1 año, después 5 años, después 10 años, después liquidar cuando yo querían, que va del periodo del septiembre del 2016 hasta abril del 2020. Todo ese periodo, según los cálculos que hace Fernando Basso, en la diferencia entre el post de exportación y las divisas que ingresaron, o que tenían que haber ingresado, o sea, las que ingresaron y las que tenían que haber ingresado, de más de 19.000 millones de dólares. Entonces, tenemos problemas en el frente externo con los acreedores externos, es verdad, pero también tenemos recursos palpables por 19.000 millones de dólares de exportadores que están acá, que se podrían obligarlos a liquidarlo, a acelerar el plazo de liquidar y por lo menos contar con esos dólares para hacer los primeros pagos. Y después, lo que decíamos hace un rato, hay que cobrar ese impuesto, ese proyecto de Carlos Heller de impuesto a los bienes personales a las personas que tienen un patrimonio mayor de 3 millones de dólares, y hay que animarse a cobrarle al campo por lo menos un bono en la provincia de Buenos Aires de 50 dólares que ponga por única vez, por lo que no pagan las 211 familias y sociedades que son dueños de más de 11 millones de hectáreas. Con eso juntás 558 millones de dólares y supera los 500 millones de dólares que la provincia se tiene que endeudar. En definitiva, no ha sido fácil lo que venimos transcurriendo hasta ahora. No es fácil por la caída del nivel de actividad, por la desocupación, por el aumento de la pobreza,
y porque nos deja mucho más débil y mucho más expuesto para continuar cuando se pueda superar alguna vez esta pandemia. Pero también es cierto que estructuralmente la Argentina tiene salida. Nosotros tenemos alimentos para exportar, tenemos energía para autoabastecernos, tenemos mano de obra potencial para trabajar, estos 9 millones de trabajadores asistidos que no pueden trabajar. Tenemos capacidad para desarrollar actividades, como es el caso de la construcción, tanto pública como privada, que no demanda ningún insumo de importado o el mínimo que demanda importado. Podemos utilizar nuestra masa industrial, que no es, nuestras industrias no es que sean muy destacadas, pero que se pueden poner en funcionamiento y pueden trabajar, se puede impulsar el mercado interno. La Argentina técnicamente tiene salida y con crecimiento. No digo que vamos a repetir la historia de la caída del 2001-2002 y crecer después a tasa del 9 o 10% como se hizo con Néstor Kirchner, pero podemos crecer sostenidamente si se conjugan todo esto. Pero para ello, el gobierno tenía que tener un plan mucho más explícito que estos 60 puntos que hasta ahora garabatea del Plan Federal para Construcción y Energía, y la decisión política de regular, porque para eso está el Estado, de regular la actividad económica, establecer la regla de juego, parar con esta fortuna que le están pagando los bancos, parar con no dejarle, con obligarlo a liquidar las exportaciones que no liquidaron los exportadores, y sobre todo corregir internamente que las empresas declaren mucho más cerca de la realidad y no, como está pasando ahora, que tiene nivel de actividad y no se refleja en la recaudación impositiva. Bueno, esto es lo que quería decir, y ahora lo que les pido es que me levanten la voz, pero estoy dispuesto a las preguntas de ustedes. Ahí aparece Ricardo Gil, pero no aparece, aparece silenciado. ¿Querrá preguntar? A ver, claramente, si vos decís que técnicamente somos viables, acá la decisión es política. Y la otra pregunta es, ¿el acuerdo de los impuestos a la riqueza está atado también al acuerdo que se hace en la moratoria para los mismos contribuyentes? Lo que van a ganar por el lado de las empresas es parte de lo que los van a pagar después por el impuesto a la riqueza. Entonces, a veces, ¿hasta dónde está el límite de la concesión, de la negociación, si verdaderamente es una decisión política? ¿Y en quién nos apuntalamos? Si tenemos que negociar con los que no nos votaron o nos tenemos que apuntalar en aquellos que fuimos por el contrato electoral y verdaderamente votamos este gobierno. Bueno, la diferencia está en los tiempos. En el caso de la moratoria, acordate que para la moratoria impositiva le dan hasta 10 años, 120 meses. Y a las grandes empresas por moratoria previsional 48 meses. Lo otro vos estás pidiendo ya que ellos desembolsen, según los cálculos de Carlos Heller, 3.750 millones de dólares. Vos estás pidiendo que desembolsen ya. Y lo otro, por supuesto, lo van a cobrar con creces, pero tenés 10 años en el caso de los impuestos y 4 años en el caso del aporte previsional. Pero sí, coincido con vos, es una decisión política. Lo que uno no ve es que el gobierno tenga la fuerza política para hacerlo. En pandemia menos, pero tenga la fuerza política para hacerlo. Si uno ve lo que pasó con Vicentín, que el gobierno tomó una decisión y después retrocede, bueno, estamos demostrando acá que hay problemas. Sí, falta una conducción mucho más férrea, plantear objetivos mucho más claros y más transparentes, y después concientizar a la población. Si no hablamos entre todos nosotros, si no somos millones, ellos son una minoría, porque realmente son minoría. Nosotros tenemos que pensar que si el 2% de la población lo que se benefician con enriquecerse, el resto la estamos pasando de mal a peor, y podemos llegar a pasar peor todavía. O sea que la única manera es usar el 98% restante. Ahora me digo yo, ¿cómo hacer para que la clase media, que diga que la yegua es una ladrona, que este gobierno son todos unos ladrones, son todos los mentirosos, como opina gran parte de la clase media nuestra, por lo menos los 10 millones de tipos que lo votaron, ¿cómo hacer para dar vuelta a ese resultado? Es un trabajo arduo, penoso, que va a llevar mucho tiempo y los tiempos no son los que nos sobran.
El gobierno solamente se puede mostrar por decisión y por ejemplo. Kirchner, yo vengo del radicalismo. A mí Kirchner me sorprende cuando lo primero que hace se tira contra la justicia menemista, lo echa a Bogiano, a Nazareno, aumenta los salarios por decreto, impulsa el mercado interno. Ahí se nos agrandó. Y después ya ahora me digo asquerosamente kirchnerista. ¿Por qué? Porque vi lo que hizo Kirchner en vida. Bueno, esto tiene que volver a ser así. Un gobierno tiene que volver a tomar de vuelta decisiones de esta característica, sin dudarlo. Un gobierno débil como fue el de Kirchner, recordemos que la tasa de desocupación abierta de mayo era un 25%, y él asumió con 22,5% de los votos. Sin embargo, hizo lo que hizo. Sergio Paz. Pero destraba el micrófono, Sergio. Sergio, ahí está. Hola Horacio, hola compañeros. Querido Sí, Sergio. también es cierto que lo que planteaste fue en un periodo en que la región se estaba recomponiendo a favor de estos movimientos, ¿no? Y hoy estamos en una situación distinta. ¿Cómo pensás que va a ser en este proceso? Va a ser un proceso seguramente largo, que va a jugar, que puede jugar China, digamos, internacionalmente. Bueno, lo que decís es una gran verdad, Sergio. Primero, no es la misma situación, no está Chávez. Recordemos lo de Chávez. Apenas asume Kirchner, no tenía un peso para pagarle a nadie, necesitaba energía, y Chávez había mandado 3 barcos petroleros, los hizo cambiar de rumbo y los mandó para Argentina. No tenés la ayuda de Brasil. Recuerden que nosotros cuando tuvimos el embargo que nos hacen el juez Griesa, podíamos comercializar con bandera brasileña. Hoy ni siquiera tenemos esa posibilidad. Hay muchas cosas que han cambiado para peor. En el caso de China cambia para mejor, porque China se está creciendo a pasos acelerados y tiene lazos con nosotros, no solamente por los swap que nos preste, no solamente por las 2 represas que está haciendo Zepernik y Kirchner en Santa Cruz, sino fundamentalmente porque ve la perspectiva, tenemos economía complementaria, y ve la perspectiva de que nosotros le proveamos de alimentos y tiene una economía complementaria con la nuestra. Todo eso tendría que jugar a favor nuestro. De hecho, y acá un juicio de valor, de hecho yo creo que Venezuela ha gozado de que no va a ser invadida por los marines norteamericanos o por Colombia, porque saben que está China detrás. Yo creo que en esta jugada entre China y Rusia, la Argentina podría llegar a tener un equilibrio. Debe haber un sector, así como lo tenés a Belis, a Massa y a otros que son consultados por la embajada permanentemente, o al revés, consultan ellos a la embajada qué hacer, también tenés gente en el gobierno que ve esto claramente y que ve la posibilidad de acercarnos a China, a Rusia y a la región en una relación de igualdad. Es un tema difícil, no cerrado, pero creo que ese es el trasfondo también de la trama que estamos viviendo. Rubén, tu micrófono, Rubén. A ver, ahora sí, ya está. Ahí te escucho. No, yo sí, te quería preguntar, hablaste de los 60 puntos como diciendo que no alcanzan. Y yo la verdad que no tengo muy bien en claro de qué se trata en los 60 puntos, así que si podés aclarar un poquito de qué va eso. Mirá, lo dio a conocer el gobierno como 60 medidas que acordaría con, y lo maneja Santiago Cafiero, lo maneja no el ministro de Economía, sino el jefe de gabinete, en la cual acordarían con las provincias para hacer obra pública, sobre todo en la fase de construcción y energética. O sea que en realidad las 60 medidas que fueron dadas a conocer genéricamente tendrían un fuerte estímulo estatal, una fuerte participación estatal, que está bien que así lo sea. El drama que tenemos nosotros es nuestra burguesía. El drama que tenemos nosotros, la burguesía que tenemos, es una burguesía rapinera y estúpida. Fíjense que Techín, el grupo Roca, Pablo Roca y toda su familia, perdieron plata a raudales con Macri. Las empresas de ellos valían el doble en Wall Street en diciembre del 2015 que lo que valía en diciembre del 2019. Y en mayor o menor medida le pasó a todos, menos a Galperín, menos a alguno tenga algún nicho, algún negocio en particular, a todo lo demás, perdieron sideralmente. La compra que le hace el grupo de
BlackRock, de las acciones del Banco Alicia y de las acciones del Banco Macro, se lo compran en Wall Street por la mitad del valor. O sea, así como compró títulos públicos por la mitad del valor, también compra acciones porque saben que esos bancos valen más. Saben que se vale más. Entonces, hay una fuerte tranquilización de la economía, una fuerte dependencia del capital financiero internacional y se perjudica en ellos. No en lo personal, porque ellos tienen tanta plata que se pueden dar el lujo de vivir ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, su tataranito de renta, pero van a dejar de ser una burguesía industrial como fueron en su comienzo. Esto es lo que uno ve en la burguesía nuestra, es una burguesía parásita, apátrida. Entonces, que el gobierno decida que sea el Estado, junto con las provincias, los estados nacionales y provinciales y municipales, los que encaren obra y lo van a contratar a ellos, porque la obra la van a hacer con técnicos y ingenieros de ellos, etcétera, pero que lo haga el sector público, creo que es lo más viable del proyecto. La única manera que tenemos para generar trabajo y salir de la situación es que haya obra pública y sobre todo en rubros que emplea mucha mano de obra y que se necesita muy poco de importar. Horacio, Bueno, me parece que sí, que hay varias preguntas en el chat que podríamos darle curso para no sobrecargar. A Horacio, ver. Sí, yo escucho. Horacio, dos temas, dos consultas. Mario, Mario, sí. una tiene que ver con lo que se anunció de este preacuerdo con China de 3 años de una inversión para producir alimento de carne porcina, 2.500 millones de dólares anuales, para transformar alimento de ganado en alimento a humanos. Esto creo que Cancillería firmó hoy, o mandó hoy, o firmó con la Embajada de China, o envió a China. Y el otro tema que me interesó mucho y que trabajamos con Fernando incluso, en la Comisión de Economía, y creo que ya está en manos de la gente de ANSES, este tema del sistema financiero y cuánto gana el sistema financiero manejando la plata del Estado, incluso en la gestión de financiar la actividad productiva que al final no termina llegando a la actividad productiva, sino que la timbean en las LELIC, que es una herramienta de contener el circulante de la base monetaria que vos bien marcabas, en ese círculo perverso. Ahí planteamos un proyecto de la generación de un banco social argentino, un banco de previsión argentino, un banco que administre los recursos del Estado, que tiene que ver con la gestión de jubilaciones, AUH, las IFE, los créditos monotributistas, todo esto que va a generarse como una nueva realidad de la pandemia, post-pandemia, que está llamada a quedarse por un periodo no corto, digamos. Pero, digamos, generar una herramienta distinta y salirse de este sistema financiero que vos describías. Y acá vuelvo a compartir con Ricardo cuando mencionaba que ideas hay, propuestas hay, lo que no veo es lo de la voluntad política. Yo creo que se entiende por ahí el camino y el cómo, esto que vos decías, las herramientas, pero lo que no veo, o me preocupa, o no las veo, si es que no hay la suficiente energía o decisión de empujar en esa dirección, porque en el Senado están los números, las dificultades las tenemos en la Cámara de Diputados. Tal vez la gran tarea será en el 2021 cambiar la relación de fuerza en ese Congreso, en la Cámara de Diputados. Pero vos decías recién, técnicamente tenemos las herramientas para salir. Hay ideas, hay cómo, hay el con qué. Pero digo, en esa nueva realidad, en este camino con lo de China, con los recursos del Estado,
con nuestra propia economía, ¿por qué no se avanza? Vos mencionabas lo de Heller. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se avanza con eso? Mirá, Mario y todos. Primeramente, la complementariedad con la economía china es una realidad. Y esto que ellos quieran que nosotros produzcamos, parece que la gripe porcina no es tan fácil para ellos superarla. Ya se ha hecho una enfermedad endémica, inclusive podría llegar a ser peor. Y entonces esto que han descargado en otros países, en Australia, en Brasil, en Argentina, para que produzcamos cerdo, para nosotros es una oportunidad porque por lo menos crea mayor valor. Pasar de la soja, de grano, la forrajera, a por lo menos venderle carne. Un avance en ese sentido es claro. Y te financiarían ellos, porque ellos lo que tienen, lo que les sobra plata, todo eso podría llegar a realizarse y creo que se va a realizar y bien. Va a ser un buen negocio para el país, le va a dar ingresos a muchos y se va a poder reproducir dentro del país. Con respecto a los bancos, ahí hay una... Alberto Fernández no va a enfrentar a los bancos, lo está demostrando, le está dando más negocio que lo que le estaba dando Macri. No va a enfrentar a los 10 grandes bancos privados, que es el cáncer que tenemos en el sistema financiero. No lo va a enfrentar a los bancos. Una prueba palpable lo que decís vos, Mario. Le dio la posibilidad de colocar créditos a las pymes del 24%, no conocen las pymes, estos no están en condiciones para prestar a nadie, se lo prestaron ellos mismos. Juntaron 10 tipos que era una pyme ahí mismo y se lo prestaron ellos mismos. O agarraron un sello de una pyme que tenía quebrada y se lo prestaron ellos mismos. No es casualidad que cuando el gobierno salió con ese 24%, repuntó el dólar paralelo. O sea, utilizaron esa plata para ir a comprar dólares. E hicieron Con el fondo negocios. de garantía. ¿Qué? Con el fondo de garantía del Estado. Por supuesto, el gobierno le financió la compra de dólares. Una cosa de loco. ¿Por qué no paran por qué no paran con el ya que tenés el dólar paralelo a 135 pesos, llevá el dólar turista a 135 pesos, aumentar cobrar más impuestos y encima igualar los dólares paralelos? Si las exportaciones e importaciones se rigen por el dólar oficial, por 77 pesos. Bueno, cobrar el impuesto, en vez de ser un 30%, cobrar el 100% de impuesto, que esté 140 pesos y que paguen el que quiere dólar, que lo paga 140 pesos. Hay muchas medidas para hacer. Y acá me hacen una pregunta lo mismo. Con respecto a esta masa de liquidez, 1.700.000 millones de pesos, esto había que hacer como el plan Bonex, inmovilizarlo. Lo mismo que hizo Herman González el 28 de diciembre del año 1989, el día de los inocentes, sacó el plan Bonex, que es lo mismo. Inmovilizar toda esa plata y después obligar a los bancos a apretar y corroborar, ya sin con la pandemia, corroborar que se le preste. Y después lo que le contaba vos, la plata lancé, la plata de los monotributistas, lo presta al banco. O sea, vos le das la plata al banco para que le preste a quien quiera a él. Es plata nuestra, de todo el sistema perverso así. Si ustedes se ponen a pensar bien, BlackRock y todos estos fondos nacieron como fondos de pensión. Administran plata que los jubilados, está bien, jubilados de los países ricos, pero administran plata que son de los jubilados. O sea, ellos administran plata de otros y después te la cobran con un ojo a la cara a vos. Bueno, esto es más difícil. La solución teórica está. Lo que no veo es que con los agentes que tenemos nosotros, no sé cuánto pusieron los bancos en la campaña de Alberto Fernández. No lo puedo saber. No sé quién pagó la campaña. Pero obviamente algún grado de participación tienen, porque si no, no podrían tener una política tan laxa y tan favorable a los 10 bancos privados que manejan el sistema. No puede ser que le dejes... Acá hay una triple alianza que está entre los acreedores externos, encabezados por BlackRock, entre los bancos y los exportadores. Y los tres son socios. Nos damos cuenta que los tres son socios. Cuando nosotros vemos el caso Vicentín, Vicentín demuestra que BlackRock tiene el 6% de Glencore, que Glencore es socio de Vicentín en Renova, hay que producen aceite y sobre todo el biodiesel. Y a su vez Glencore tiene el 50% en Catamarca, en Mina La Umbrera, que lo descubrió un Tucumán, un platense, pero que trabajaba para la Universidad de Tucumán, que se llamó Aníbal Peirano. Descubre Aníbal Peirano de la Universidad de Tucumán, descubre parayón negro, descubre oro, cobre y minerales que ahora se llaman minerales raros, tierra rara, pero se utiliza mucho en la técnica moderna. Resulta que el 50% de la explotación de ese lo tiene Glencore y lo sacan, no me deja mentir Mario, primero lo sacan a cielo abierto, después lo ponen en tren en Tucumán y lo mandan con tren de carga hasta Rosario, al Puerto Rosario, y en la terminal del Puerto Rosario, el presidente es Sergio Nardelli, de Vicentín. Entonces se da cuenta que es una verdadera rumpla
en la cual hay que tener mucha decisión y fuerza a romperla, y después de haber tomado una medida heroica que todos apoyamos, como fue la de intervenir Vicentín, un juez que es un empleado de ellos, porque es un empleado puesto por eso en el Banco Nación, lleva a la cuenta, el mayor cliente del Banco Nación era Vicentín. Por supuesto, la sucursal que tenía la cuenta de crédito de Vicentín era Reconquista. Este muchacho trabajó 20 años como abogado de esa sucursal Reconquista de Santa Fe, y hoy se fue de la causa, Lorenzini se fue de la causa y va a pasar a favor de la empresa. Y el presidente de la República decide que un juez puede más que un DNU de él, porque lo de intervención era un decreto de necesidad de urgencia. Un DNU, un juez, yo no soy abogado, pero un juez, no un juez cualquiera, un juez por lo menos sospechado de connivencia con no digo prevaricato, no lo voy a acusar de prevaricato, pero por lo menos acusado de connivencia con los dueños feudales de todo el norte santafesino, que son los Vicentín, los descendientes de Vicentín, y sin embargo acepta lo que el juez dice. Acepta lo que dice Perotti, acepta lo que le dice el ministro de Producción de Perotti. Bueno, estamos en una situación difícil, por eso, teóricamente, técnicamente uno ve la solución. Lo que pasa es que cuando entramos a hablar de las personas y los intereses, ahí la cosa se entra a complicar. Perdón, acá sigo con las preguntas del chat. Cristian Alberto pregunta, ¿no hay posibilidades de cambiar la matriz de IVA, del IVA que se cobra en facturas, cobrarlo en los movimientos financieros, transferencias, cheques y otros movimientos financieros para evitar la evasión? No te escuché muy bien, Rubén. Decime la pregunta porque yo tengo distintas preguntas acá. ¿Quién escribe? Bueno, Cristian Alberto. Cristian Alberto, déjame buscarlo. Escucho mal. Estoy viejo y escucho muy mal. A ver, Nancy, Marlon. Mario Colton, Julio. La primera arriba del todo. Dice Nancy a todos. Bueno, repetime un poco la... Sí, acá, no hay posibilidad, ya está. No hay posibilidad de cambiar la matriz de IVA, que le cobraron facturas, cobraron movimiento financiero, transferencia checa, cualquier movimiento financiero. Bueno, pero ya no sería el IVA, ya sería otro impuesto. El IVA es un impuesto al valor agregado, que en realidad, por ejemplo, en Francia funciona bien. Por supuesto, en Francia los alimentos no tienen IVA. Y ahí no es el problema que tenemos acá con la leche, que Danone tenía crédito a favor, porque recuerden que Macri, para hacerse el progresista cuando se va, le bajó a cero a toda la leche el IVA. El IVA de venta le bajó a cero, pero a su vez, como Danone compraba insumos y pagaba IVA, le quedó un saldo a favor. Y el proyecto de presupuesto, para que vean que los poderes son de verdad, los poderes existen, meten un artículo que no tiene nada que ver con el presupuesto. Es más, la anterior ley, la 24.156, el anterior artículo 37 de la 24.156, prohibía expresamente que se trataran temas impositivos en el presupuesto. Lo cambiaron, lo fueron cambiando y ya pasa esta aberración. Meten artículo 18, 19, 20 que tiene nombre y apellido, tiene nombre de Danone. Como Danone tenía IVA a favor, le sacan esto de poner una alícuota al 10,5, así puede cargar el IVA en la venta. Por supuesto, el grueso estaba a 21%, pero la parte de él que no podía cargar, porque nunca hubiera cargado porque estaba a cero, la va a poder cargar ahora al 10,5. Hay muchos intereses detrás. Yo no me tenía que poner a estudiar la propuesta que me hace Cristian acá. No digo que no sea posible. Lo que sí ya no sería el IVA. Un impuesto a la transferencia cheque o movimiento financiero ya no sería el IVA. Cuando se cobró el impuesto al débito y crédito bancario, de alguna manera lo que se trataba era gravar, mal si quieres, pero de gravar las operaciones con cheques. Las transferencias, todo, sí, podían llegar a cobrar impuestos. Creo que directamente el impuesto no tiene que ser la transferencia, sino tiene que ser a la propiedad. Tiene que ser al campo, tiene que ser al patrimonio neto de las empresas. Tenemos que tener un impuesto que vaya a la propiedad. De la equidad que tiene que haber entre el impuesto al ingreso, al consumo y a la propiedad, la Argentina es bajísimo lo que cobra la propiedad. Paupérrimo Claro. lo que cobra la propiedad. Por eso creo que más que modificar el IVA, modificar esto, aparte el peor impuesto es el que no se cobra. El IVA es el principal sustento del sistema tributario argentino. Tendría que ser una muy pensada y muy gradual la transformación. Habría que estudiarlo. No podría responderlo acá. Bueno, después acá preguntan si tenéis idea de qué porcentaje de capacidad industrial ociosa hay en este momento. ¿Se sabe por qué ociosa?
Sí, no lo digo de la yo, lo industria. dice el gobierno. El 50, cuando manda el proyecto de ley de moratoria, el gobierno reconoce que hay un 50% de capacidad ociosa promedio. Sí, la mitad está parado. La mitad está parado. ¿Por qué? Porque el grueso está en el AMBA. Lo dijiste vos, Rubén, en tu trabajo, demostrar que la Ribera del Paraná es donde más actividad tiene, donde más concentración económica hay, eso está parado, sigue parado. El gobierno, cuando manda el proyecto de moratoria, el fundamento que pone es que el 50% de la capacidad industrial está ociosa, está parada. 50%, una barbaridad. Bien. Acá María del Carmen pregunta, ¿cuáles son los mecanismos para poder contar con la reinversión de los 19.000 millones de dólares de los exportadores? Bueno, eso lo tenía que contestar, está en mejores condiciones de contestarlo que es un experto de Fernando que yo. ¿Cuáles son los mecanismos para poder contar con la reversión de los 19 millones de dólares? Bueno, esa pregunta se la dejo a Fernando. Bueno, acá Betina Rodríguez La pregunta contesto si si querés, que te tenían... digo. Dale, Mirá, dale. en primer lugar hay que lograr hacer un balance mucho más profundo, porque digamos, los datos que yo tomé eran hasta provisorios en algunos casos. Hay que ir a fondo. Necesita una decisión política terrible porque hay que ir para atrás. Y ahí la mitad de la biblioteca de los abogados que trabajan los temas aduaneros, los temas de comercio exterior, la mitad dice que se puede y la mitad dice que no se puede. Digamos, hay una línea del doctor Basaldúa, digamos, que dice que se puede ir para atrás. Hay propuestas, las hemos discutido, trabajamos tratando de ver si se le puede arrimar algo al gobierno, pero es muy complicado. Se necesita una decisión política muy fuerte porque hay que plantarse. Es una necesidad, son 19.000 millones de dólares, es una fortuna de plata, pero es como que es un poquito, hay que pensarlo un poquito como ir a buscar todos esos dineros que andan escondidos, ese PBI que se dice que anda, que está escondido en los bancos, que no se pudo terminar de blanquear en la época, digamos, de Macri. Y es un mecanismo así similar. Hay que ir a buscarlos con una decisión política y una fuerza importante. Calculo que eso tiene algún viso de posibilidad cuando el agua, si es que llega, ojalá que no, cuando llegue el agua, digamos, a la nariz, porque ya el agua del cuello ya la tenemos, digamos. La boca también, pero como estamos haciendo fuerza con la boca, el problema va a ser cuando el agua llega a la nariz y nos ahogamos. Quizá en ese momento se tome una decisión así desesperada que justifique la medida. Después estoy de acuerdo con lo que dice Horacio. Políticamente hay tantos condicionantes que hoy son espantosos. Entonces es muy difícil recuperar eso. Yo soy de lo que cree que se puede, pero quizás soy un utopista. Bueno, sigo con otra pregunta. Betina Rodríguez dice que tenía entendido que el impuesto por única vez a la riqueza está relacionado con la negociación con los fondos buitres. Quería saber si es así y qué ocurre si no se arregla con los buitres. No, no está relacionado. El impuesto a la riqueza a los ricos de acá sería una duplicación, si se quiere, de bienes personales, porque ellos están pagando. En realidad el gobierno les ha permitido prorrogar hasta agosto. Es una locura, estamos en medio de la pandemia y el gobierno le permite, la PIP le permite a los que no pagan bienes personales pagar hasta agosto. Bueno, pero tenían que haber pagado en junio, en abril, junio y julio se tenían que haber pagado ganancias y bienes personales y hasta ahora todavía está cobrándolo. Se está cobrando la liquidación del 2019. Lo que está pidiendo el proyecto de Carlos Heller es un plus. Con la misma declaración que se hizo para el 2019, en vez de cobrar el 2,25, cobrarle 4,50, cobrarle 2,25 más. Con ese 2,25 más, junta los 300.000 millones de pesos, o sea, los 3.750 millones de dólares para paliar parte del problema del COVID. Lo de los fondos buitres aparte, o sea, no, son dos negociaciones distintas. Obviamente que muchos autorricos tienen plata en esos fondos que llamamos buitres, fondos de cobertura, fondos de inversión, eso seguro, pero no está transparentado que ellos no dicen que esa plata que quieren que el Estado argentino pague son plata que ellos tienen en BlackRock o en Fidelity o en Pinco o en Gran Merci o en cualquiera de esos fondos. Acá tengo otra pregunta de Ángel Merlo que dice, si los 60.000 millones a los bancos, ¿en concepto de qué se los entrega el Banco Central? Si podría evitar hacer esa transferencia y aplicarlo a políticas activas.
Mirá, en concepto de pago de intereses, los LELIC es una masa, los bancos captan depósitos del público y en vez de prestarlo al sector privado, que es la función del banco, el banco tiene que tomar el riesgo de prestárselo a un sector privado. No hace eso y se lo presta sin un riesgo al Banco Central y cobra una tasa de interés del 36% nominal anual. Solamente por darle la plata a los bancos. ¿Y por qué hace esto el banco? Porque tiene miedo de ese impacto en medio de la crisis. Esto es una cosa que uno no puede creer. Tiene miedo de ese impacto sobre el dólar. Para que eso vaya al dólar, le paga a los bancos 36, que es un 46% tasa efectiva anual. Una barbaridad, más de 60.000 millones de pesos por mes. Es una barbaridad. No hay ninguna lógica que pueda aceptar esto que estamos viviendo. Y después, con respecto a cuál sería el efecto enunciado, no es tan fácil de caer el default. Una cosa es de caer el default contra Paul Singer, que Paul Singer al lado de NML, que es el fondo de Paul Singer, al lado de BlackRock, es un kiosco diario. O sea, BlackRock administra activos por 6 billones y medio, 6.500 millones de dólares. O sea, 6 billones y medio de dólares. 6 billones y medio de dólares, o 7 billones de dólares, según dice él. 7 billones de dólares es muchísima plata. O sea, tiene 20 veces más porque ahora ni siquiera llegamos a 300.000. Tiene 25 veces más lo que produce la Argentina. Administra activos financieros por 25 veces más lo que produce la Argentina. No es tan fácil ir al default con estos muchachos. Peleándolas, arreglando con unos, intentando de pagarle y entrar en juicio con ellos, en algún momento dado le vamos a tener que pagar. No sé cuánto, ni cómo se hará. Hoy lo único que podemos hacer, si ellos no me acuerdan, es que vayan a la justicia. Van a la justicia norteamericana, la justicia norteamericana va a fallar a favor de ellos. Esto es así, esta es la situación que nos dejó Macri y que hoy viaja alegremente a Francia. Esta es la situación que nos dejó. Bueno, va a ser difícil remontar todo esto. Acá Marta Santore dice que coincide con que se trata fundamentalmente de decisión política. Dice, ¿es posible la salida estructural con los medios colonizando a la población más allá de esta burguesía que nunca fue una clase? Y yo coincido con él, coincido con Marta, coincido totalmente con Marta. Yo coincido con ella. Es difícil con esta burguesía. Yo creo que el problema para ellos somos los pobres, son los desocupados, son los jubilados, siempre son un tercero. Y el problema son ellos. Los que no invierten, un país que tiene esta capacidad de fugar 86.200 millones de dólares, no es un problema de ahorro. Todo el drama keynesiano es generar ahorro para que se convierta en inversión. Acá no hay problema de generar ahorro. El ahorro sobra. Lo que pasa es que en vez de invertirlo lo fugan. Entonces no crean trabajo acá, no crean riqueza acá, no crean producción acá, no crean estructura acá. Lo que hay que hacer es obligarlos a que esa ganancia que tienen la reinviertan en el país. Hay modos. Los países lo han hecho. Todos los países del este asiático han actuado de esta manera. Vos tenés acuerdos sociales, acuerdos con la sociedad que tienen ellos, porque ellos hacen esta riqueza en este país. No es que hacen la riqueza en otro país, lo hacen acá, que tengan un mínimo obligación con la sociedad argentina que les permite generar la riqueza que tienen. Acá hay un mensaje de Jorge Gil, pero es más un comentario más que una pregunta. Dice, totalmente de acuerdo, entiendo que el Frente de Todos es un frente y que hay que andar con cuidado, pero por ejemplo, ¿por qué no se reflota la propuesta de Heller de servicios financieros? Veo al Congreso, más allá de sesiones, muy quedado. También el gobierno y la legislatura provincial que ni siquiera han propuesto un impuesto a las grandes fortunas y grandes ganadores. Como sancionaron más de una intendencia, incluso una de Cambiemos, como la de Jorge Macri. Soy Jorge de la Plata. Dice. Julio acá dice que pide la palabra. ¿Quién es Julio? Después Claudia Robelli, muchas gracias, muy claro, disculpen, me equivoqué. Gracias. Es mi hermana. Bueno, te viniste con la hinchada. Excelente la charla, más clara imposible. Esteban pide la palabra. Perdón, Julio, ¿quién es que pide la palabra? Yo, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto, sí. ¿Me escucha? Sí. Listo. Sí, no, porque estoy en el Chaco y tengo baja intensidad de internet. Bien. Si ustedes me escuchan, hágame señas si no me escuchan. Dale, habla tranquilo. Bueno, Horacio conoce todos mis pensamientos, lo hemos debatido y lo hemos hablado ya largo. El instituto, y es un poco más para el instituto dice igualar. No creemos que para igualar
debemos saber primero cuánto tenemos cada uno y cuánto recibimos. ¿Clara? Hola. Sí, de acuerdo. Siga, Julio. No, porque se corta. Es decir, ¿qué tiene pensado el instituto como proyecto, ¿no?, de cómo conseguir la información de todos los habitantes para que empecemos a saber? Igualar significa, se puede hacer en base a lo que uno sabe. Yo puedo igualar, no sé, 10 con 1 y quizá igualar es 5, o equidad, eso sería equidad. Pero, ¿cómo sabemos quién tiene 10 y quién tiene 1? ¿Tienen alguna idea desde el instituto para esa posibilidad? Rubén. ¿Puedo contestar yo? ¿Sí? ¿Puedo contestar? Julio es un viejo amigo mío, los dos venimos del radicalismo. Por supuesto hemos hecho todo el trayecto juntos, hemos pasado el prepaso, después del prepaso hemos pasado al kirchnerismo. Y él tiene una muy buena idea, que es, así como existe la tarjeta SUBE, que todos nosotros tengamos una tarjeta igual y que nadie pueda hacer ninguna compra que no tenga fondo de esa tarjeta. Esto es, si yo declaro que tengo un ingreso mensual de 100.000 pesos, no puedo gastar 500.000. De esta manera, si se puede implementar esta tarjeta, a mí me pareció una idea brillante, la verdad me pareció una idea muy brillante, y tratar de hacerla prosperar por varios medios. Y se ve que de vuelta volvemos a los intereses creados de siempre. Nadie quiere transparentar nada en Argentina. O sea, si con esta tarjeta yo estoy transparentando mi ingreso y contribuyo de acuerdo a mis ingresos reales, ¿de dónde saco los ingresos paralelos? Esto es lo que la Argentina, esa Argentina que tiene una Argentina en negro muy importante, mucho más importante de lo que comúnmente creemos, haría de esta manera puesta en jaque. Y yo en esos intereses lo que no dejan esta propuesta de Julio Gesualdo prospere. Después acá tenemos a Esteban que pide la palabra. Esteban, ¿dónde andás? Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, por favor. Te escucho, sí. Sí. Primero agradecer a Horacio la claridad de siempre. Soy un seguidor de él por los medios de comunicación. Quería preguntarle a Horacio lo siguiente: ¿cómo considera que el gobierno argentino está negociando con los fondos? Eso por un lado. He escuchado que con este esquema que presenta el gobierno argentino se compromete mucho el año 2025, que sería el primer año de nuestro segundo gobierno, si eso es así. Y por otro lado, ¿cuáles serían los perjuicios de no arreglar con los fondos? Bueno, contesto. Mira, nunca es fácil una negociación con los acreedores. Máximo los acreedores le pagaron. Alguien le compró el bono de $100 que dice la lámina de $100 de deuda, ponele Bonar 2024. Alguien compró la lámina de $100, alguien la compró. Que después este tipo lo haya vendido a la mitad de su valor o menos, ya es un problema entre particulares. Nosotros la emisión, los $100 los recibimos. O sea, nosotros tenemos que partir de esto. Nosotros nos endeudamos, cuando sacaron a colocar un título de deuda, el Estado recibió los $100. Que después el Estado lo atrasó el tipo de cambio, se lo dio al Banco Central, el Banco Central se lo dio a los otros para que lo fugaran, esa es una historia interna nuestra. Ellos nos dieron los $100, que el Estado de esos $100 se lo haya dado al Banco Central, y el Banco Central se lo haya dado a Ruequian, o a Pérez Compán, o a Roca, o a Mañeto, es un problema nuestro. Los $100 de deuda lo tenemos. Entonces, negociar en estas condiciones donde sabés que el otro tiene razón y que va a utilizar, porque estamos hablando de deuda externa con jurisdicción extranjera, que vamos a hablar con jueces que le van a dar razón al acreedor porque la lámina dice $100 y la lámina dice que es transferible. Porque no es que va a nombre de Rubén Lama, sino que es anónima, cualquiera puede comprar y vender, solamente tiene que registrarse en la compra o la venta, para eso están. Esto fue uno de
de los méritos del plan Brady. Bueno, en estas circunstancias nosotros la deuda tenemos. Y por supuesto, el acreedor dice, bueno, vos me querés hacer una disminución. Acordemos, ¿cuánta disminución? Y no se ponen de acuerdo en la disminución que vos querés. Vos querías al principio descontarle fuertemente y hacer que ellos reconocer la mitad de la deuda. Y esto no se puede hacer. Reconocer una tasa de interés solamente del 0,5% anual. Esto tampoco se puede hacer. La diferencia planteada hoy entre BlackRock y la propuesta argentina presentada ante Estados Unidos, ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos el 6 de julio, tiene tres diferencias grandes. Una, que la tasa de interés promedio de todos los títulos, BlackRock pretende llegar, BlackRock y el grupo que encabeza BlackRock, que se llama Ad Hoc, ese grupo cree que sea del 3,4% anual y la Argentina está dispuesta a pagar 3,0% anual. Recordemos que la Argentina en el Bonar 2024 paga una tasa nominal del 8%, pero como ese título vale la mitad o menos, en realidad está pagando una tasa del 16, 17, 18% anual en dólares. O sea, bajar a nosotros un 3,07 anual es importante. Esa es la primera diferencia. Ellos quieren una tasa del 3,4% anual y nosotros propusimos ante la SEC, la Argentina propuso, el ministro Martín Guzmán propuso ante la SEC una tasa del 3,07%. Después hay un cupón, son dos, esta es la deuda, pero después hay un cupón porque vos dejaste de pagar del 22 de abril. Una de las cosas que permitió financiar al gobierno fue que hasta el 22 de abril dejó de pagarle a estos 66.000 en bruto, son 66.000 millones de dólares, que es lo que tienen Gramercy, Fidelity, Pinco y todos los fondos, BlackRock y todos estos fondos acreedores. Estos fondos con jurisdicción extranjera se les dejó de pagar desde el 22 de abril. Ellos quieren cobrar desde el 22 de abril hasta que se haga el acuerdo, quieren cobrar con un bono, y ese bono quieren que sea una tasa del 4,9% anual, porque la tasa que le cobraba por el crédito el Fondo Monetario Internacional a Macri. Y dicen que si hay una renovación del crédito, el Fondo Monetario Internacional está cobrando esta tasa del 4,9%. La Argentina ahí proponía por ese descalce un cupón, pero con una tasa del 1% anual. Y por último, que lo peor de todo es que BlackRock y su grupo siguen insistiendo en una cláusula que se llama Indentur 2005, por la cual obliga al gobierno argentino hasta el año 2046, recordemos que el último son 6 bonos distintos en dólares y en euros, y vencen desde el 2030 hasta el 2046, lo obliga al gobierno argentino hasta el año 2046 que si tiene que hacer algún cambio, porque hoy tenemos una pandemia, mañana puede pasar otra cosa, que si tiene que hacer algún cambio, tiene que acordar con el 85% de los acreedores, cosa que la Argentina no está dispuesta a firmar. Estas son las tres grandes diferencias entre el grupo que era BlackRock y lo que propone el ministro Guzmán ante la SEC el 6 de julio de este año. La segunda pregunta no te la escuché, repetímela por favor. ¿Cuáles serían los perjuicios de no arreglar, los perjuicios inmediatos? Mirá, porque ese es un argumento que agita a la derecha continuamente, que mañana mismo de no acordar es el caos. Por eso la pregunta es cómo lo ves vos si no se llegara a un acuerdo. hay que tratar de no defaultear, o por lo menos como propone el gobierno con esta cláusula Pacman de defaultear con unos sí, con otros no. Hay que tratar de no defaultear porque ellos nos van a embargar. Tienen una vez que el juez va a tomar su tiempo, recuerden que el juez Grisa tomó la causa en diciembre del 2000, la primera sentencia de Grisa en contra de Argentina fue en diciembre del 2012, y recién el 14 de junio del 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos resolvieron tratar el caso argentino, con lo cual convalidó el fallo del juez Grisa. Va a tardar por lo menos 2 años, pero ellos tienen el derecho después de embargar, no sé. Durante 2 años vamos a estar en litigio. Por ahí hay un arreglo extrajudicial durante esos 2 años. Pero es una situación pésima para Argentina. Igualmente, Horacio, no vamos a conseguir crédito a ningún lado. Pero repito, ese no sería un problema para nosotros. Porque nosotros, si manejamos bien, si el Estado logra disciplinar a nuestra burguesía, tenemos ahorro de sobra. No es un problema que no necesitamos financiamiento externo. Ese problema de financiamiento externo no sería el problema. El problema sería comercial, que nos embargarían en 2 años o más, con lo que tarde la Corte Suprema de Justicia de convalidar el fallo de la jueza Loreta, no sé cuánto se llama, nos van a embargar lo que vendamos, vamos a tener que triangular, se nos va a complicar la historia. Pero si otra no te queda, vas a tener que ir ahí.
Lo importante, hoy la Comisión de Gobierno sabe que con BlackRock no va a poder acordar, pero sí acordar con el resto de los acreedores. Hoy está jugado el gobierno, está jugado a que ese resto de los acreedores superen el 50% de las acreencias, el 50% de los 64.200 millones de dólares que hay que pagar. Bueno, Horacio, estamos ya con el tiempo medio justo. La verdad que la charla que diste ha sido muy rica, muy llena de matices, pasaste por una variedad muy amplia de temas, así que bueno, vamos a ir haciendo el cierre. Te agradecemos por tu presencia y por tu participación en este ciclo. Quedan algunas preguntas en el chat que después en todo caso por mail las podemos ir evacuando, porque tenemos el mail de todos los participantes, incluso en la página del instituto podemos en la sección de comentarios agregar todo lo que falte agregar de lo que se ha hablado ahora. Así que bueno, estamos muy agradecidos, nos has pintado un panorama que nos dejó pensando y bueno, vamos a tener que poner fuerza y salir adelante, como siempre. Rubén, yo te agradezco a vos y le agradezco a todos. Ando con un poco de presión alta y estoy sordo, cada vez más sordo. Me complicó la charla que tenía que haber sido más amena, pero uno ya empezó a pegar la vuelta. No, Muchas está gracias. muy bien, está muy bien. Bueno, gracias a vos. Bueno, vamos a ir, ya nos vamos a ir despidiendo por la reunión de hoy. Muchas gracias a todos por participar y los invitamos para la próxima reunión de la semana que viene, también el jueves a la misma hora, que vamos a tener a Juan Pablo Olson tratando temas de cambio climático y temas ambientales. Gracias a todos.